Si has venido a buscar la respuesta de Dios, posiblemente, si en tu corazón realmente deseas, anhelas esa respuesta, hoy la encontrarás. El Señor me hablaba, iglesia, y me hablaba fuertemente y me hizo pensar durante toda la semana. Fue una semana de arduo trabajo para mí en el plano natural. Gracias al Señor he encontrado un trabajo y pude hacerlo, pero mientras estaba trabajando decía: Señor, no me estás dando el tiempo esta semana para buscar, Señor, la palabra, la lectura, Señor, el mensaje. Por lo tanto necesito que tú, Señor, me comiences a hablar mientras estoy trabajando. ¿Y cree usted que Dios puede hacer eso? Amén. ¿O será que Dios dice: no, solamente si estás en tu casa y si dejas de hacer todo? Sé que a muchos de ustedes les ha pasado en algún momento que incluso han estado en sus afanes y han sentido que Dios les ha hablado y que Dios les ha dicho: para, detente. Yo no estoy en los afanes, no me está buscando a mí. Y así todos hemos tenido más de alguna sorpresa, que en el momento menos esperado, donde menos buscamos a Dios, aún así Él nos ha abordado y nos ha dicho cuán necesario es que confiemos, porque en todo tiempo, independiente del lugar, si estuvieras en la Antártida, en la India, en el Medio Oriente, en cualquier continente donde el nombre de Dios sea invocado, allí Dios estará. Amén. Entonces, el título para esta enseñanza es Iglesia de Cristal. Amén. Ya verá usted por qué. Una iglesia de cristal. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando hablamos de cristal? Seguramente se le vienen vidrios, brillos, matices hermosos, tal vez una tremenda catedral hermosa, que se hayan invertido millones para que luzca radiante, cosa que el que pase por fuera diga: qué tremenda edificación, qué hermosa, mira cómo estos cristales brillan, el trabajo. En la antigüedad se trabajaba mucho con cristales, los que saben han entendido mucho, y allí se hacían las tremendas imágenes de cristal y las pintaban con colores y matices que hasta el día de hoy son recordadas como iglesias que quedaron allí guardadas en el concepto de quienes en la época fueron cristianos, y aún todavía nosotros pensamos o vemos pinturas antiguas y sabemos qué dedicación había. Y no sé si ha visto los reportajes que se hacen en Israel, por ejemplo, tremendas pinturas allí arriba, en el cielo de la construcción, unas pinturas hermosas, colores, vidrios transparentes, vidrios de colores. Tal vez eso es lo primero que se viene a su mente cuando le hablo de la iglesia de cristal. Pero una iglesia, por muy hermosa que parezca, si es una iglesia de cristal, es una iglesia que va a fracasar. Una iglesia de cristal no va a ver al Señor. Las grandes catedrales en donde se invierten millones y millones, no hay 100% seguridad de que todos los que están dentro alcancen a ver al Señor. Y no lo digo por esos cristales, lo digo por los cristales que están dentro, por las personas. Porque muchos creyentes hoy en día están viviendo como cristales. Hay que tener un cuidado único de cómo se les trata, cómo se les dice, de qué manera se les predica, porque son cristales. En cualquier momento se rompen y ya no quieren servir para nada. Y la iglesia hoy está pasando por la peor etapa. La iglesia de cristal. Esa iglesia donde usted habla muy duro la palabra de Dios y dice: no, yo no me quedo aquí, esto no es para mí. Veamos. El libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Allí vamos a comenzar estas escrituras, a desglosar, a entenderlas. Y mientras usted busca ahí Santiago capítulo 1, yo leeré esto que está acá en mis apuntes.
Cuando pensamos en un cristal, lo primero que viene a nuestra mente es un vidrio y sus características que podrían ser bastante positivas. Es decir, es brillante, es transparente, tiene la capacidad de hermosear un lugar. Sin embargo, hay algo que le juega en contra, y es que se puede dañar fácilmente. Santiago capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, tengan pleno gozo cuando entren o se encuentren en muchas y variadas pruebas. No sé qué dice su Biblia, su traducción, pero intentemos encontrar aquí un término que a todos nos ayude a comprender qué quiso decir el Señor. Hermanos míos, tengan pleno gozo cuando entren en muchas y variadas pruebas. Tengan gozo, alégrense. Yo quiero preguntarle, ¿alguien aquí se ha alegrado cuando está en prueba? A veces. A veces, amén, gracias por ese a veces, porque sí, yo creo que hay momentos en donde hemos entendido rápidamente de que este proceso solo es una prueba y que por el momento que estamos pasando será cíclico y luego terminará, y has logrado incluso inventarte una sonrisa. ¿Por qué digo inventarte? Porque sabes que es difícil, pero sonríes igual, sabiendo que por dentro te está doliendo lo que estás viviendo. Pero también existe el periodo donde una prueba no logra de ninguna manera dejarte tener esa sonrisa. Te recarga, te hace sentir el peso de su poder. Y allí es cuando, en vez de la risa, ¿qué es lo que aparece? En vez del gozo, aparecen los cuestionamientos. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a nosotros como familia nos está pasando esto? Si yo te dijera, ¿y por qué a ti no? A ver, ¿por qué a ti no? ¿Qué hay en ti como para que Dios, el Todopoderoso, diga: ah, tienes razón, a ti no? A ti te voy a dejar fuera de esta prueba. ¿Hay alguna razón? Según la Biblia dice que todos pecamos delante del Señor. Por lo tanto, todos estamos destituidos. Al momento de estar destituidos, significa entonces que no tenemos mérito propio. Que si Él nos ha llamado, es por su gracia, y usted lo sabe, su misericordia. Pero entonces, ¿por qué tendemos a odiar la prueba? ¿Por qué tendemos a cuestionar a Dios cuando estamos en aflicción? ¿Por qué cuesta tanto encontrar a un cristiano que está en prueba y que esté sonriendo? Que usted sepa que lo está pasando mal, y cuando usted dice: ¿cómo está? Aquí estamos confiando en el Señor. ¡Ay, aleluya, gloria a Dios! Dice. Y usted dice: ¿cómo? ¿De dónde saca esos gloria a Dios? ¿De dónde saca esos aleluya? Si yo sé lo que está viviendo. Santiago lo que está diciendo es que debemos tener pleno gozo. Iglesia, sé que a ninguno de nosotros, ni en el pasado, excepto que alguno de ustedes haya creído, haya pensado que era muy mateo y que le gustaban las pruebas que hacían en clase. Pero el común, o la gran mayoría, hasta la palabra prueba ya es como: ¡uy! Se acerca un periodo fome. Pero quiero decirte, iglesia, que necesitamos la prueba. Es mira, no te digo que es algo que tú puedes dejar o no dejar, no, es una necesidad. La prueba, el que tú pases, el que yo pase por conflicto, por prueba, es una necesidad. Sé que tu mente y mi mente tampoco a veces lo quiere aceptar, porque no lo quisiera así. Pero nuestra alma sabe que es necesario pasar por esas pruebas. Miren lo que dice el verso 3: porque ustedes saben que la prueba de la fe les dará obtener, ¿qué cosa? Paciencia. ¿Qué es lo que está siendo probado entonces? La fe. Para que venga, ¿qué cosa?
La paciencia, porque si no hay paciencia, no puedes seguir caminando en pos de Cristo. Los problemas te ganarán, las aflicciones te atormentarán. En cambio, cuando tienes una fe, la fe es la que te susurra y te dice: todo va a estar bien, confía en Dios. Pero esa fe no está ahí innata y creciendo sola. Esa fe tiene un grado, y cada vez que Dios dice es tiempo de que tu fe crezca, lo que te está diciendo Dios es tiempo de que entres ¿en qué cosa? En pruebas. Cuando usted dimensiona lo que significa entender la prueba, usted verá que entonces es tiempo de bendición. Porque si la promesa de Dios es que a través de la prueba vendrá para mí ¿qué cosa? Paciencia. Y la paciencia traerá un aumento de ¿qué cosa? De fe. Si esa es la promesa, ¿cuál sería entonces la característica que deberíamos tener frente a las pruebas? Lo que dice Santiago: gozo, alegría. Es decir, estoy viviendo en prueba. Señor, qué fabuloso, qué es lo que se me viene. Señor, quizás a dónde me vas a llevar. En vez de decir: Señor, ¿por qué a mí? Parece que te dio conmigo, te dio con mi casa, con mi familia. Señor, en vez de decir eso y molestando, decir: Señor, en serio, yo seré probado, mi casa. Qué fabuloso, porque siempre después de la prueba viene una ganancia. Amén. Viene una bendición. Amén. Eso debería producir el gozo en el primer paso de tu prueba, no al final. Porque el poco de fe que tú tengas, el poquito de fe que tú tengas, tiene que servirte como un combustible para comenzar en la prueba. Es decir, caminar. Y lo que se multiplique de tu fe vendrá cuando termine la prueba y digas: Señor, y pensar que en algún momento hasta pensé que no pasaría esto, que no lo soportaría. Iglesia del Señor, si tú eres esa persona, si tú eres ese creyente que te comportas muchas veces como un hombre o una mujer de cristal, y por poco te derribas a ti mismo, y por poco cuestionas a Dios, y por poco ya quieres dejar incluso la fe, entonces, por más que el cristal te haga parecer hermoso o hermosa, no puedes pasar más adelante, no puedes avanzar. Porque Dios no nos llamó para ser cristales, no. Él nos llamó para que fuéramos fortalecidos en Él y puestos en la roca. De allí tomamos la firmeza y la seguridad para lo que vendrá. ¿Ha escuchado eso de que la mujer es como un vaso frágil? Sí, lo he escuchado. Que tiene que ver con la sensibilidad de ella. Tiene que ver con la delicadeza que ella tiene. Muchas veces emocionalmente ella es mucho más sensible que nosotros. Y sí que para la mujer y al hombre a veces esto es un contraste que no siempre es positivo, a veces se transforma en algo negativo cuando no lo entendemos. Es decir, en medio del caos, en medio de la prueba, la mujer, por ser más sensible, puede entender que algo grande se acerca, y algunas pueden tomar la decisión de correr de un lado a otro, mientras que su esposo está mirando con cara casi como dormido, diciendo: ¿por qué corre tanto? Y ella sí, por ser sensible, está sintiendo todo el peso que se viene, y el hombre reacciona muchas veces tardíamente. Cuando ya tenemos el problema en casa, cuando ya afectó a los hijos, a la familia, a la esposa o a la finanza. Sé que esa sensibilidad en la mujer es buena, Dios la hizo así. No podríamos cuestionar a Dios por eso. Pero hay que entender que hay una diferencia entre una mujer sensible y una mujer que en su sensibilidad
se quiebra fácilmente, se rompe, porque no soporta la prueba, porque no soporta el tiempo malo, porque no soporta la aflicción. La misma sensibilidad que tienes para entender ese mundo y lo que está pasando es una sensibilidad que, si no es bien canalizada en Cristo, sucederá entonces que te hará daño, porque te quebrará. Iglesia del Señor, los hombres fuimos creados tal vez en otros aspectos de manera distinta, y demoramos un poco más en accionar. Mientras la mujer ya está pensando en la solución, el hombre todavía está pensando en cuál es el problema. Somos un poco más lentos, pero también Dios nos hizo de esa manera. ¿Se imagina dos locos en casa corriendo de uno a otro? Mi amor, estamos en prueba. Sí, lo sé, no me lo diga otra vez. Y corriendo y golpeándose unos a otros de cabezazos, porque los dos no pueden entender lo que está pasando. Dios siempre pone esos grados en uno y en otro. ¿Cómo se ve tu rostro cuando estás en la prueba? Alguien podría decir: ese hermano o esa hermana me bendice cada vez que está en prueba. Mira cómo raro es esto. Me bendice la vida de ese hermano cuando él está en prueba. ¿Cómo es eso? ¿Te alegra de que esté en prueba? No, es que cuando está en prueba yo veo el gozo del Señor en él. Yo veo en ella cómo se manifiesta su fe. Y eso me hace querer, desearlo, anhelarlo, lo que él tiene, lo que ella tiene. Entonces, ¿qué proyectas a los demás cuando estás en medio de tu valle de sombra y de muerte? ¿Pasaremos por valle de sombra y de muerte? Sí, ¿cierto? Sí, y algunos se repiten muchas veces en el plato, nos repetimos, nos ha tocado pasar por donde mismo. Parece que hasta nos trae a la memoria el pueblo de Israel cuando dice: parece que ya hemos pasado por aquí, como que estamos dando vuelta en círculo. A veces vives una vuelta en círculo porque te encuentras otra vez con tu misma tragedia, con la misma prueba. Pero ¿qué proyectas? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que se escucha en tus labios cuando estás en prueba? Este gobierno, no sé qué vamos a hacer con este gobierno, todo mal, todo mal. Y Dios dice: a ver, ¿quién es tu gobernante? ¿Por qué hablas así? ¿Acaso yo no he prometido que yo te sustentaré? Hoy hablamos de tiempo de votaciones. Yo no tengo la fe en ellos, y me imagino que usted tampoco. Escogimos porque nuestra conciencia nos dice que tenemos que tener cuidado y amar, ¿qué cosa? La justicia. Y a quien consideremos un poco más justo, por eso escogeremos. Amén. Si tienes que escoger entre Judas y Jesús, escogemos a Jesús. Si tienes que escoger entre Pedro y Jesús, escogemos a Jesús. Si tienes que escoger entre Jesús y Barrabás en aquel momento, ¿a quién deberían haber escogido? A Jesús. Pero ¿a quién escogieron? A Barrabás. Nosotros hoy tenemos al mismo Cristo, y siempre deberíamos escogerlo a Él. Los demás gobernantes, todos, sin excepción, son humanos que en algún momento van a fallarte, que en algún momento te van a negar lo que te prometieron. Pero hay uno que nos prometió una vida eterna, y eso es real y sucederá. Amén. Vamos al libro de Juan, por favor, capítulo 16. La iglesia de cristal es esa iglesia catalogada como la que no le gusta que Dios haga cambios muy bruscos. La iglesia de cristal está compuesta por hombres, mujeres, niños, incluso jóvenes, adolescentes,
que creen que para que su vida crezca en Cristo no debería pasar por pruebas, no deberían haber aflicciones, la enfermedad no debería llegar a mi casa, no debería tocar mi cuerpo, las finanzas no deberían afectar mi economía. Esa es la iglesia de cristal. Esa es la iglesia de cristal, la que no quiere ser procesada. Yo te amo, yo quiero seguirte, pero déjame así como estoy. Esta es mi condición y debes amarme así. Esa es la iglesia de cristal, la que le hablas un poquito fuerte y es como ese hijo terco que pega un golpe a la puerta y sale y se va afuera al mundo y dice: odio a mi padre, odio a mi madre, porque siempre me están diciendo lo que tengo que hacer, porque siempre se están fijando en todo lo malo que hago. Pero por supuesto es parte del amor de un padre y de una madre fijarse en lo que estás haciendo mal. Y Dios no es la excepción. Él también te mira, también te observa en lo que haces. Y también intenta corregirte. ¿Y cómo te corrige si tú no quieres escucharlo? Se llama prueba. Te mete en pruebas, en proceso, hasta que digas: Señor, si ya entendí, Señor, por favor, ya perdóname, ayúdame, ya no quiero que afecte esto a mi familia, que a mi condición, que lo que yo hago mal, que afecte a mi esposa, a mis hijos, a mi trabajo. Señor, por favor, ya entendí, si sé que lo estoy haciendo mal, voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor esposa, voy a ser mejor hijo. Pero es la prueba es el camino que Dios escoge cuando sus hijos no quieren atenderle. Amén. En el libro de Juan 16, verso 33, dice así: les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. ¿Está conmigo ahí la escritura? ¿Sí? Les he hablado estas cosas para que en mí, en Cristo, ¿cierto?, tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero lo que dijo él antes, dijo: para que en mí tengan paz. Y luego hace una separación: pero en el mundo tendrán aflicción. Ahora dice, pero tengan ánimo o confíen, porque yo he vencido. ¿A quién? Al mundo. Jesucristo está intentando asegurarle a la iglesia para que no sea iglesia de cristal. Está intentando asegurarles de que cuando venga la aflicción, que cuando venga la prueba, eso también está patrocinado por Dios. Es decir, Dios está consciente de eso que tú y yo estemos viviendo. Él lo sabe. Y quiere que tú sepas, que yo sepa, de que está dentro de los márgenes de su palabra, de los procesos de todo buen cristiano. Ningún buen cristiano ha llegado a serlo sin pruebas y sin aflicciones. Si alguien ha llegado a eso, es un mentiroso. Es una mentirosa. Porque todos, hasta los hombres más reconocidos de las Escrituras, tuvieron que caminar por esos senderos de aflicción y de pruebas. Y muchos de ellos cayeron. Y cuando cayeron, se acordaron de Dios y clamaron a Él. Y Dios les rescató. Pero Dios no les dijo: de aquí en adelante ya te he rescatado, por lo tanto se acabó, nunca más tendrás prueba. Lo pasaste mal, pero ya, listo, terminó. No. Cuando Jesús está diciendo: en el mundo tendréis aflicción, está diciendo de que para siempre, hasta que Él venga, habrán aflicciones. Por lo tanto, ¿qué debe ser un creyente verdadero? Debe disfrutar el tiempo bueno, debe guardar, si puede guardar para el tiempo difícil, porque vendrá el tiempo difícil. Y luego cuando este llegue, en vez de reclamar y cuestionar a Dios, decir: gracias, Señor, me alegro porque me has considerado parte de la prueba. Me has considerado digno de pasar padecimientos por tu causa. Cuando nuestros hermanos perseguidos lloran y están
siendo apuntados con un arma, ellos no lloran por el miedo. Ellos lloran por la emoción de que se encontrarán con su amado. Amén. Amén. Mira cómo es. Mira cómo es. Cuando tú y yo estemos en prueba, en aflicción, no deberíamos llorar por la prueba o por la aflicción. No. Deberíamos gozarnos, porque si pasamos ese proceso, ay, 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 nuestra fe no será la misma, crecerá. Pero necesitamos que Dios vea que nuestro rostro todavía está alegre en la prueba o en la aflicción. De lo contrario, Dios sacará sus propias conclusiones y dirá: tú solo sonríes para mí cuando yo te tengo bendecido en todas las áreas de tu vida. Amén. Y eso ya no es fidelidad, eso ya no es amor verdadero. No, eso es un amor que tiene que ver con un cambio, con una intención de yo recibo, y si recibo, yo doy. Si Dios me da momentos lindos, yo le sonrío. Pero si Dios me da uvas agrias, yo me molesto. No es lo que está escrito en la palabra. No debería ser de esa manera. Si es una promesa de Cristo de que tendremos aflicciones, ¿por qué entonces oramos para que no vengan? ¿Puede comprender usted eso? ¿Por qué oras para que no venga la prueba, para que no venga la aflicción? Si está escrito que necesitamos pasar por ella para que nuestra fe crezca. Tal vez la oración es el problema. Las palabras que utilizas para orar cuando estás en prueba de aflicción, tal vez ese es el problema. Porque cuando yo estoy en prueba, cuando usted está en prueba, lo que debemos decir es: Señor, no me gusta por el valle en donde estás pensando llevarme, pero ¿sabes qué? Me alegro porque tú irás conmigo. O sea, si hay una firmeza en tu oración de que sabes que Él va contigo, eso hace entonces de que ya te estés disponiendo para una salida victoriosa de esa prueba o de esa aflicción. Por lo tanto, yo no oro diciendo: Señor, quita de mí la aflicción, quita de mí las pruebas, que no me toquen. La palabra dice que debemos orar al Padre para no entrar en ¿qué cosa? En tentación. Pero no dice que debemos orar para no entrar en la prueba o en aflicción, porque Dios sabe que estaría dejando de mentiroso ¿a quién? A Jesús, que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y luego dice: quédense con mi paz, porque ¿qué es lo que necesita el hombre, la mujer cuando está en la prueba, cuando está en la aflicción? Paz. Cuando estás en paz, tú consideras todas las cosas bien y resuelves algo rápidamente, sin gastar a veces muchos recursos. Te sucede como aquella mujer que mientras el hombre dice: no sé qué vamos a hacer, hasta cuándo, mira cómo estamos, y corre de un lado a otro, y me fue mal en el trabajo, y no sé qué pasa con Dios, porque Dios no responde las oraciones. ¿Qué hemos hecho? ¿Acaso no vamos a la iglesia? Pero luego la mujer dice: amor, confiemos en el Señor. Mira, aquí tengo un poco de harina. ¿Qué te parece si hacemos un pancito y con eso queda un poquito de mantequilla y nos arreglamos para pasar este día? Ya mañana vendrá otro día y Dios hará. Esa mujer, para pensar así, tiene que estar en Cristo, porque en Cristo está la paz. Y cuando estás en paz, tú obtienes mejores soluciones. El que está en desesperación, generalmente, en vez de arreglarlo, ¿qué es lo que hace? Lo empeora. En vez de esperar hasta que Dios cumpla su promesa, él se desespera y dice: yo voy a golpear. Si tengo que golpear la puerta de Satanás, la voy a golpear. Pero yo necesito respuestas ahora. Pero ¿quién nos hará justicia frente a este mal actuar que tenemos muchas veces?
¿Por qué rechazar la prueba si te va a demostrar qué tan avanzada está tu fe? No me imagino a un estudiante diciéndole al profesor: a ver, no, un momentito, a mí no me venga a dejar aquí la prueba. No me deje la prueba aquí, yo no la voy a hacer, ¿ah? Simplemente te entregan la hoja y tienes que responder bien o mal o en blanco, pero es tu problema. En Cristo, por más que usted y yo le digamos: Señor, yo no quiero pruebas, te va a decir: ah, no quieres pruebas, te voy a enviar una prueba. Porque es imposible de que el metal que está contaminado pueda alcanzar su pureza si no es por la aflicción, si no es por la prueba, si no es por el fuego. Mateo capítulo 18, el verso 6 dice: pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que confían en mí, mejor le fuera se atara al cuello una piedra de molino de asno y se ahogara en lo profundo del mar. Está hablando de que si hay alguien que considera que su hermano en la fe no tiene las mismas capacidades que él y va y lo aplasta, lo destruye, está diciendo Cristo, esa persona se va a encontrar con un tremendo problema, porque no será ni siquiera a Satanás a quien tendrá que enfrentar, sino a Dios mismo. Por eso ese consejo de átate una piedra y lánzate al mar es como decir: mira, hasta eso que tú encuentras, que es lo más malo que puede existir, ¿cómo sale un pensamiento? Lo que Dios está diciendo es: ¿sabes qué? Eso es como lo mínimo comparado a lo que te espera si haces tropezar a uno de mis pequeños. Ahora, ¿quiénes son esos pequeños? Esos pequeños que confían en mí, dicen. ¿Quiénes son esos pequeños? Justamente son aquellas personas que para muchos no representan nada. No representan una persona de poder, de rango, una persona humilde, una persona honesta de corazón, una persona quizás incluso hasta más sensible en áreas mínimas, pero que no tiene los conocimientos, las capacidades, no tiene los estudios. Posiblemente en una iglesia se ha mirado como alguien de bajo valor, bajo costo. Y si alguien dice: cualquiera de nosotros hace caer a uno de esos pequeños, habrán consecuencias. ¿Por qué enlazamos esta palabra con la iglesia de Cristal? Bueno, porque sí hay algunos que soportan mucho menos. Esos son los humildes, los más pequeñitos que llama Cristo. Con ellos hay que tener cuidado, porque Dios a ellos no los va a meter en grandes pruebas, en grandes aflicciones. Dios sabe a cada uno, ¿cierto?, darle el peso, la carga que puede llevar. Nunca le pondrá más. Pero nos hace esta advertencia Jesucristo: cuidado con los que quieren poner más carga sobre los que no pueden llevarla. Cuidado con el que hace tropezar a otro. ¿De qué manera puedes hacer que alguien tropiece? La verdad, existen muchas. Desde las enseñanzas, desde las escrituras mal enseñadas, mal enfocadas, puedes hacer que alguien se vaya, ¿cierto?, desviando del camino perfecto de Cristo. Puede que alguien diga: hermano, no es tan así. No es que usted tiene que buscar la santidad, porque solo Cristo es santo. Y con esa palabra puedes hacer caer a uno que es más pequeñito, a uno que no tiene las capacidades para analizar tal vez las escrituras y darse cuenta que Dios nos manda a ser santos, que Él nos llama a buscar la santidad. Y como no sabe, no tiene el mismo intelecto que otro,
Puede que reciba ese consejo de alguien que le está haciendo caer. Y dice, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos que confían en mí. No está hablando del mundano que se equivoca. Está hablando del que está dentro de la Escritura y que confía en Dios, pero es mucho más humilde, es mucho más modesto en todo. No se caracteriza por ser el más rápido, el más clever, el más inteligente de la iglesia. No se caracteriza por eso. Aunque todos quieren estar con él porque todo lo soluciona, no. Se refiere a aquellos que a veces ni siquiera tienen un nombre, un lugar, una posición dentro de la iglesia, porque son menospreciados. Hay que tener cuidado, iglesia. Cuidado de menospreciar a alguien solo porque no tiene las competencias que a lo mejor tú tienes, porque eso traerá maldición sobre tu vida. Veamos. Las pruebas siempre van en dirección hacia nuestras debilidades. Creo que esto igual, si lo puede marcar por ahí, márquelo. Las pruebas van en dirección a sus debilidades. ¿Por qué Dios te probaría en algo que tú ya te manejas bien? No lo va a hacer. A ver, te cuesta darle a aquel que necesita, la verdad es que no me cuesta. Es como está implícito en mí, siempre lo hago. Ya, Dios no te va a probar allí. Ahora piensa, ¿en qué áreas tú tienes debilidades? Cosas con las cuales realmente para ti es un conflicto. Y dices, no, aquí ojalá que el Señor nunca me pruebe, porque aquí sé que voy a estar en problemas. Sé que todos tienen habilidades, algunos en lenguaje, en química, no sé, en matemática, y tú dices, matemática, me manejo, dígame, pregúntame. Pero ¿qué pasa si te preguntan de química? Química no, haga trampa. Matemática sí. Dios es de aquel que te lleva justamente a esos hemisferios de la prueba en donde están tus debilidades. ¿Por qué? Porque las fortalezas Él las conoce. Y con esta enseñanza quiero que me acompañe a Génesis, capítulo 22. Génesis 22, verso 1. Dice, después de estas cosas sucedió que Dios puso a prueba a Abraham, diciéndole a Abraham, y él respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, toma a tu hijo Isaac, a tu único, a quien amas, y ve a la tierra de los amorreos. Allí ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Dónde creen que estaba la debilidad en esta historia? En su hijo. Dios sabe muy bien en dónde ahondar, en dónde tenemos realmente dificultades. Y le pide justamente que haga algo que para Abraham sería un cortocircuito en su cabeza. Me has dado una promesa. Me has dicho que de mí saldrá una generación de bendición. Cometí un error. Me llegué a mi esclava y tuvimos un hijo. Pero tú me has dicho que de él no vendrá la bendición, que vendrá de un hijo de la que es libre, es decir, de Sara y de Abraham. Y ahora tú me estás diciendo que tengo que sacrificar a ese hijo. Mira, estas son las cosas que en nuestra cabeza no tienen sentido muchas veces. Son las maneras y las formas en las que Dios opera en nosotros cuando nos lleva a una prueba, a una aflicción. Y decimos, no entiendo, es que no puedo entender a Dios. No puedo entender a Dios. ¿Cómo a Dios se le ocurre? No, esto no debe ser de Dios. Yo creo que esto es del diablo, es hora del
diablo y culpamos al diablo y el diablo dice, ¿qué? Yo no quiero aquí. Yo no soy. Sí, el diablo debe ser. Y el diablo dice, no, insisto, yo no soy. Porque tenemos tendencia a pensar que lo que duele viene del diablo y no de Dios. Y hay cosas que nos duelen en la prueba y en la aflicción y vienen de Dios. Estoy seguro que Abraham tiene que haber dicho, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Me dijo que ese hijo no era de la promesa, ahora me entregó a mi hijo Isaac y ahora me está diciendo que tengo que sacrificarlo. ¿Qué está pasando? Este es un Dios que sabe a dónde tiene que meter sus dedos. Y a cualquiera de nosotros que tengamos heridas, si nos tocan ahí la herida, tú vas a saltar, te vas a resentir. Aquí habemos personas llenas de debilidades, de cosas que estamos haciendo muy mal, de pensamientos que no son los correctos, de enseñanzas y doctrinas que las hemos tomado erróneamente. Tenemos un problema con la enseñanza, con la crianza de nuestros hijos. Pero cuando Dios toca esas áreas donde hay debilidades, donde no hemos sido fortalecidos, la pregunta sería, ¿por qué no hemos sido fortalecidos en todas las áreas? ¿Por qué es que en algunas áreas de mi vida me va bien con Dios, me siento bien con el Señor, pero por qué en otras áreas de mi vida me va tan mal? Porque en esa área donde te va mal es donde tú no tienes el carácter que debes tener. El carácter de un hijo, de una hija de Dios, muestra justamente en dónde está tu debilidad. Cuando alguien piensa, Señor, ¿por qué mis hijos así? Allí estaba tu debilidad. El trabajo, cuando comenzó a fallar, fue cuando decidiste criar, enseñar, pero bajo tus fórmulas y no las de Dios. ¿Te das cuenta que la prueba viene para resaltar algo? Ahora, la pregunta es, ¿Dios ignoraba lo que Abraham pensaba, lo que había en su corazón? No. Pero les aseguro que Abraham sí. Como usted, que dice, yo creo que jamás haría esto, y después usted lo hace y dice, Señor, yo no pensé que sería capaz de algo así. De verdad que no lo hice con maldad, Señor. No lo hice con maldad, pero no pude evitarlo y me di cuenta cuando estaba involucrado en esto. Veamos. Abraham fue probado teniendo que despojarse de lo más sagrado para él en ese momento. Despojarse de la promesa, porque la promesa vendría a través de Isaac, ¿cierto? Despojarse mata la promesa. ¿Cómo reacciono ante esta prueba? ¿Cómo reacciona tu iglesia cuando Dios te dice, en esta área tú tienes debilidades? En esta área tú no eres un buen padre. No eres una buena madre. En esta área tú estás fallando. Eres muy débil ante tus hijos. ¿Cómo lo haces? ¿Qué respondes en esa debilidad? O al revés, ¿quién se ha pasado al otro extremo? Y que su hijo ni siquiera puede, una pequeña sonrisa, ya le llega un golpe porque se salió del protocolo. Se movió en la silla y le llega, un golpe. El otro extremo, y Dios tocará ¿qué cosa? Esa área en donde no estás haciéndolo bien, donde yo no lo estoy haciendo bien. Esto también es para quienes somos abuelos. Somos abuelos. Porque pensamos que la responsabilidad ahora está sobre los padres de ese nieto. Pero nosotros, cuando podemos hacer las cosas más fáciles para los nietos, se las hacemos y daño causamos allí. Mal enseñamos a esos nietos que después tienen que enfrentarse a un papá y a una mamá que ya tiene conflictos internos entre ellos para educar.
Esto es como dejar puesta, es como ponerle un explosivo al niño, al nieto. Ponerle un explosivo al nieto y luego mandarlo y que vaya, y ahora va a explotar ¿dónde? Con los padres. Iglesia, la palabra de Dios busca que todas nuestras áreas estén sanadas, pero también perfeccionadas. No podemos decir soy un buen hijo de Dios si soy un mal padre. Soy un buen hijo de Dios, pero soy un mal esposo. Soy una buena hija de Dios, pero eres una mala esposa. Soy un buen hijo de Dios, pero no respetas a tus padres. No los honras. ¿Dónde está lo bueno en eso? No lo hay. No lo hay. Dios está queriendo poner en Abraham un carácter firme para que él pueda recibir las promesas que vendrán. Cuando Dios te está probando, cuando Dios está queriendo intervenir en tu vida, en tu carácter como esposo, para que corrija y ordene tu casa, cuando Dios lo está haciendo es porque quiere que reciba la bendición que está prometida. Y por eso te lleva en ese proceso. Pero tú puedes escoger. ¿Vas a seguir siendo esa persona que prefiere quedarse sin la bendición de Dios, pero no pasar por la prueba? ¿O vas a tomar la prueba y transformarte en ese hombre o esa mujer de Dios? Creo que eso es lo más conveniente. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te dice despójate de ese carácter que tienes? ¿Cómo reaccionas cuando Dios te dice eres muy suave, eres muy sutil, eres muy blanda, por eso tus hijos hacen lo que quieren? Porque cuando alguien quiere poner reglas, tú vienes y te interpones. Tú eres la que ha causado esto, ahora arréglalo. ¿Pero cómo lo arreglo? Tu carácter debe ser el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo no es conocido por puro amor, sino también porque fue firme en sus palabras. Supo en qué momento decirle a aquellas personas: ustedes son hijos de Satanás, ustedes son fariseos, ustedes son hipócritas. Dios quiere que tengamos un carácter no de puro amor, como alguien dijo por ahí, pero sabe, atacar con amor, ¿cierto? Pero sabe, Dios quiere que tengas un carácter para saber cuándo tienes que pararte enfrente de tus hijos y decir no, no y no. Si tus hijos ya olvidaron cuál era tu lugar en la casa, entonces tú olvidaste cuál es tu lugar frente a Dios. Porque todo está relacionado. ¿Eres tibio? ¿Eres mediocre? No te preocupes. No les enseñes eso a tus hijos. Ellos lo aprenderán por sí solos. ¿Eres firme en tus convicciones, en la palabra? ¿Quieres que tus hijos gocen de buena vida? Ya es tiempo de que tomes en serio la palabra de Dios y que ejerzas la autoridad en casa. ¿Sabe? Estamos en una decadencia. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero hay una decadencia. En casa mandan las mujeres. Y yo no soy machista. Mandan las mujeres. La mujer es la que decide lo que se hace y lo que no se hace. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Está el mundo al revés? No, lo que pasa es que los hombres han dejado la palabra. Los hombres han dejado de orar. Los hombres han dejado de buscar aquí la autoridad que Dios nos da. Porque no se trata de machismo. Para una mujer es mucho más fácil sujetarse a un hombre que se sujeta a la palabra. Pero qué difícil es sujetarse a un hombre tibio, mediocre, que cuando le conviene usa la palabra de Dios, que transforma la palabra de Dios en una religión y que trafica con ella. Cuando le conviene usa esos típicos versos de la Biblia. Mi amor, ¿acaso no te acuerdas que la Biblia dice esto? ¿Y por qué tú no lo vives? ¿Quieres que tu esposa te honre? Sé firme en la palabra. Al pecado, pecado. Es que son los niños, son los hijos. Al pecado, pecado.
Iglesia, la generación de cristal está en problemas porque no va a soportar la prueba que se viene. Se vienen cosas fuertes y todavía dentro de las iglesias hay gente que está diciendo: oye, el pastor habla tan duro, tan fuerte, no debería, la gente se puede ir, que se vayan, que se vayan. Si al final usted y yo sabemos que se viene el cumplimiento de su palabra y que vendrán pruebas, que nuestra fe será probada, ¿cómo vamos a pasar eso si ahora por una simple mirada alguien quiere irse y dejar a Dios? ¿Cómo vamos a soportar la persecución? Si una palabra que es muy brusca ya hace que alguien diga: no, quiero irme a la iglesia allá porque allá sí permiten que hagamos otras cosas. Hombres de Dios, tomen el liderazgo en sus casas. No el machismo, el liderazgo. Pero sus esposas tienen que verlos con las escrituras en sus manos. Tienen que verte orando. Tienen que verte haciendo eso que les predicas. Te carga que tus hijos te mientan en tu cara y tú como madre dices: sé que me está mintiendo. Tú como padre dices: sé que me está mintiendo. La pregunta sería: ¿y de quién lo aprendió? Tal vez si te ha escuchado muchas veces mentir. Tal vez te ha escuchado decir muchas veces: es una mentira blanca, no le hace daño a nadie. Iglesia del Señor, la iglesia de cristal no pasará la etapa de la aflicción. Y si hoy usted cree que estas aflicciones no las puede soportar porque ha tocado sus finanzas, porque ha tocado su cuerpo, ¿sabe? Eso no es nada en comparación a lo que se viene y para lo que Dios nos está preparando. Sé que esto a veces trastorna un poco, pero es que, mira, si tú no preparas a un atleta, es imposible que pueda correr en las grandes ligas y ganar algún día. ¿O no? ¿O estoy equivocado? ¿O será que da lo mismo? Oh, si por primera vez alguien puede correr y ganar. No, no funciona así, porque los que han sido preparados llevan años. Hay una práctica, hay un entrenamiento, hay cosas que ellos hacen y practican constantemente para ser más potenciados físicamente y entonces experimentar esas carreras. Pero nosotros hoy en día tenemos una mentalidad a veces distinta. Pensamos que esto es sin palabra, que es sin oración, que igual se puede alcanzar esa victoria. No, no se puede. Yo no sé cuántas veces has escuchado de mi boca que tienes que leer la palabra, que tienes que orar o que tienes que ayunar. Pero si de todas las veces que he predicado sigues escuchando esto y aún no lo haces, temo por tu salvación. Temo que solamente estés aquí ocupando un espacio y diciendo amén cuando en realidad no lo haces. Temo de que ni siquiera llegues al reino de los cielos y por causa tuya que tampoco lleguen tus hijos. ¿Por qué? Porque no vieron a Cristo en ti. El libro de Hebreos, capítulo 12, Hebreos capítulo 12, verso 11, dice así: no obstante, ninguna disciplina se considera causa de gozo en su momento. En el momento en que yo le estoy hablando a usted puede que no se sienta gozoso y que diga: parece que la embarramos con venir a la iglesia hoy día. Porque en el momento no causa gozo. Pero cuando entras en esa disciplina y aceptas
Aceptas que Dios te está hablando porque quiere corregirte, porque quiere entregarte la promesa. Abraham le hizo esa prueba para entregar la promesa de esa tierra que fluía leche y miel. Y Abraham pudo pasar la prueba. ¿Por qué? Porque él se abrió a Dios, porque él decidió obedecerlo en todo, aun cuando lo que Dios le pedía era su propio hijo. Para después decirle a Dios: detén tu mano, no lo hagas. No lo hagas. Dios te puede estar pidiendo que te niegues a muchas cosas hoy. Y en su momento sabrá a cuáles de esas cosas Él iba a decir: tranquilo, hijo, no lo hagas. Solo quería probarte lo difícil que es muchas veces obedecer a Dios. Y otra vez te va a decir: termina lo que empezaste. Si ya lo empezaste, termínalo. ¿Qué dijiste que me ibas a entregar? Mi vida. Entrégame tu vida. Pero Señor, que hay partes de ella. Entrégame tu vida. La iglesia de Cristal es una iglesia que no le ha entregado toda su vida a Cristo. Es una iglesia que le entrega ciertas áreas en donde piensa que hay facilidades o donde hay conveniencias. Si voy a la iglesia, Dios me bendice, por lo tanto tengo que ir a la iglesia para que Él me bendiga. Y Dios dice: está bien lo que has dicho porque yo te bendigo, pero no olvides que también a quienes me buscan yo los pruebo. Hoy podemos decir que es causa de tristeza e incluso de rabia. He hablado a personas acerca de una corrección de parte de Dios y me han dicho: me da rabia. Textualmente, me da rabia cuando usted me habla. Eso no puede darte rabia porque está adentro, porque hay algo malo adentro. Si la palabra te golpea y te molesta en algún momento, es porque algo hay adentro de ti que no quieres cambiar. De lo contrario, tú dirías: amén, Señor, sí, Señor, yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser esa mujer, yo quiero ser ese padre, esa madre. La rabia, la ira demuestran lo que está dentro. Ahora veamos: no rompas el frasco de jarabe. Es un término para aquellos que piensan que porque la palabra es dura, que porque la enseñanza va muy fuerte, atacan al mensajero. Por eso no rompas el frasco, porque el frasco al final, ¿de qué sirve? Si el contenido que Dios ha puesto, si Dios es nuestro doctor, el que sabe lo que nos conviene y lo que no, y si Él te receta un jarabe, por eso ahí el título: si Dios te receta un jarabe, puede que cuando ese jarabe llegue a ti, ese frasco, y lo tome, diga: ¡ay, qué malo! No quiebres el frasco, porque el frasco no tiene la culpa. Hay un doctor que lo recetó. No culpes al predicador, porque hay un doctor que recetó este remedio para tu vida. Hay un Dios que le interesa que tú alcances la promesa de la eternidad y que tus hijos la alcancen, porque si no, ni tú ni tus hijos alcanzarán la promesa. Por eso el interés de Dios. Y el jarabe no siempre es agradable. A los niños les gusta esos jarabes como con fruta, los hacen un poquito con esos sabores para que ellos puedan tomarlo. Pero hay jarabes que sencillamente no los encuentran con azúcar. Y el doctor dice: no, es que no hay otro. Es así, tiene que ser este jarabe. Pero es que al niño no le gusta, tiene que ver la manera de que se lo tome. Pero no rompas el frasco, es decir, no le hagas daño al mensajero. Ahora, si alguien dice: entonces, si no me desquito con el mensajero y no puedo romper el frasco, entonces voy a atacar al doctor. Este doctor que se le ocurre darme esos remedios tan malos para mí, o esos remedios tan malos para mi hijo, ¿cómo lo voy a obligar a tomar un remedio? ¿Sabes qué? La palabra de Dios es un remedio. Amén. Y tienes que hacer que tu hijo tome ese remedio. Amén. Y no le va a gustar, no. Amén. Pero esta palabra no se puede diluir para que caiga mejor.
ni se le puede echar azúcar, porque ya tiene lo suficiente. Hay párrafos muy dulces en ella, pero no se le puede echar más, ni tampoco se le puede poner sal. Ya tiene lo suficiente. Si alguien decide reclamarle al doctor, ¿por qué usted me da este jarabe? ¿Sabe lo que te vas a encontrar? Yo lo pensaba así, que el doctor me va a decir: usted no tiene ningún derecho a venir primero a faltarme el respeto. Yo soy un profesional y sé cuál es su enfermedad. Tengo sus exámenes, tengo todos sus expedientes y sé lo que usted tiene. Por eso le he dado esto a modo de cura. No me venga a enfrentar a mí, porque yo sé muy bien mi trabajo, le va a decir el doctor. Usted no fue a estudiar 8 o 10 años, yo lo hice. Conozco todo lo que usted tiene porque soy especialista en esa enfermedad, en esa patología, soy especialista. Usted no me puede enseñar a mí. Además tengo una cosa más que decirle, diría el doctor. Su enfermedad, lo que usted se queja, por lo que usted llora y reclama y por lo que pasan sus hijos y todo lo que se ha producido, yo no soy el culpable. Yo solo le estoy dando el jarabe para que se cure. Pero usted es el culpable. Usted no se cuidó y usted no cuidó a sus hijos. Y al final, el que va a reclamarle al doctor termina agachando su cabeza, saliendo de su oficina, de su consulta, sintiéndose peor que antes. Mal, porque acaba de descubrir de que estaba buscando a otros culpables cuando él o ella habían sido los culpables. Si tu vida fracasa, si tu matrimonio fracasa, si tus hijos fracasan, si mis hijos fracasan, yo no voy a culpar a Dios por eso. No. Pero ¿qué haré si ya el daño está hecho? Le entregaré esas áreas en donde no soy bueno, para que el Señor me pula. ¿A través de qué? Pruebas, aflicciones. Que el Señor me lleve a ser ese hombre, ese padre, ese esposo. Pero no me quedaré de brazos cruzados diciendo: bueno, el que se salva y el que no, no más. No. Iglesia del Señor, ¿qué vas a hacer con lo que Dios está demandando de ti? ¿Sabes que Cristo viene pronto? ¿Lo sabes, cierto? Viene pronto. Y este tiempo que nos está dando es un tiempo de preparación. Porque no piense usted que vamos a salir así, usted se acuesta hoy y mañana despierta en el cielo. No, seremos afligidos. Nuestra fe tiene que ser probada, como el oro en el crisol. Es que yo no quiero pasar por eso. Entonces eres una iglesia de cristal, porque tienes que pasar por eso. Es verdad que Dios va a saber hasta qué punto llevarte. Sabe cuando ya no puedes más y diste lo mejor de ti. Pero mientras no hayas dado nada de ti para cambiar, el Señor te va a seguir empujando a que lo hagas, te guste o no. ¿Por qué? Porque seguramente en tus oraciones tú dices: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, yo quiero estar contigo, Señor, salva a mis hijos, por favor, que la salvación llegue a ellos. Sin embargo, cuando están en dificultades: Señor, por favor, ayuda a mi hijo, Señor, sácalo de la dificultad. Él necesita estar en dificultad. Yo necesito estar en dificultad. Mis mejores momentos, iglesia, vienen de los peores momentos. Amén. Allí me di cuenta lo que era, el pedazo de carne que era, inservible. Por lo tanto, si alguien ora para que no pases por prueba, para que no pases, cuando alguien te diga: estoy orando para que Dios no te pase por la prueba, estoy orando para que no entres en aflicción, y tú y tu familia digan: no ores así, aunque te convenga. ¿A quién no le conviene que estoy orando para que usted nunca le falte nada? No. Lo que conviene es que tú dejes que Dios siga su curso contigo. Porque en áreas Dios no te va a tocar, donde ya estás fortalecido. Pero en las áreas donde hay debilidades, necesitas entrar en la prueba. Necesitas ser afligido. Lo necesitas. Si alguien está orando en contra de eso, está orando en contra de las Escrituras. Porque Jesús dijo que es necesario.
Veamos. Tengo una cita, la última de ellas, libro de Romanos, capítulo 5. 3. Amén. Romanos 5, verso 3. Dice: pero no solamente en esto, sino que también nos gloriamos en nuestras, ¿qué cosa? Debilidades o aflicciones, porque comprendemos que la aflicción perfecciona, ¿qué cosa? La paciencia en nosotros. Es decir, nosotros nos alegramos, dice él, nos alegramos de todas las cosas lindas que hemos vivido, nos alegramos de cómo Dios nos ha ayudado y nos alegramos de que la iglesia está en oración. Pero ¿sabes qué? También nos gloriamos, nos alegramos en las pruebas en las que hemos sido puestos. Esto es tremendo. Si usted dice, estoy contento, ¿y por qué? Es que en vez de ganar este mes 800, sale y gané 1.200.000, pastor. No sé de dónde apareció la bendición, pero mire cómo estoy de contento. Le invito un helado, no sé. Sería fácil, ¿cierto? Cuando deje la bendición, pero qué difícil es encontrar a alguien feliz y contento diciendo, estoy feliz, feliz. ¿Y por qué? Pastor, porque este mes voy a sacar 800, me dieron 500. No sé qué pasó, no sé, pero no sé cómo lo voy a hacer, pero estoy contento porque voy a tener la oportunidad de probar el amor de Dios, la misericordia, el poder que Él tiene para compensar esos 300 que no estarán. Y por eso está contento, hermano, sí, por eso. Ese es un hombre que ha entendido la necesidad de un Dios vivo en su vida. Que no funciona según el dinero, según lo que gana en su trabajo, no. Funciona según lo que Dios le permite tener. Entonces está diciendo el capítulo 5, verso 3, pero no solamente en esto, es decir, en que fuimos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, el verso 1, mediante nuestro Señor. No solamente nos alegramos porque Dios nos ha justificado a través de Cristo y tenemos una promesa, no solamente de eso, también dice, nos gloriamos en nuestras aflicciones, porque comprendemos que la aflicción perfecciona la paciencia en nosotros. ¿Por qué la paciencia? Porque yo sé que usted quisiera que Dios viniera, ojalá mañana, hoy día llora, se entrega a la presencia del Señor, se quebranta y dice, Señor, ahora me siento lista o listo para partir, porque entendí tu mensaje. Ojalá vinieras mañana, antes de que vuelva a ensuciarme o a retroceder. Pero dice entonces que perfecciona la paciencia. ¿Por qué? Porque el día en que el Señor venga por ti y por mí es un día que Él escogió, no que nosotros podemos escoger. Y la paciencia produce, verso 4 dice, la experiencia, y la experiencia confianza. Quiero que alguien lea, mi hermano Nelson, por favor, su versión, el verso 4. Verso 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. ¿Se da cuenta? Este verso dice, y la paciencia produce la experiencia, es decir, la vivencia, experimentarlo. Es lo mismo, es experimentar algo y no que digas tú, no, si yo creo en Dios, ¿y por qué crees en Dios? Porque siempre me va bien, Él me ayuda. Pero ¿y no has tenido alguna vez muchas pruebas? La verdad es que Dios es tan fiel que nunca me permite tener pruebas ni luchas. No, tú no has sido procesado entonces. Seguramente te estás abasteciendo a ti mismo, pero no has dejado que Dios también meta su mano en tus finanzas, por ejemplo, en tu casa, en tu familia. Y verso 5, y la confianza dice, no confunde, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y cantamos, bautízame con tu Espíritu. ¿No recuerdas la canción? Iglesia, para no ser una iglesia de cristal, tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Porque en el Espíritu de Dios están todos los secretos y están todas las soluciones para tu vida. ¿Quieres que tus hijos sean salvos, tu esposo, tu esposa sean salvos? Allí están.
Porque si tienes la llenura del Espíritu Santo, incluso cuando alguien tome tu Biblia y te diga vamos a quemar tu Biblia para que nunca más puedas leerla, aún así el Espíritu Santo seguirá dentro de ti entregándote palabra. La importancia de alegrarse incluso en las pruebas es algo que Dios demanda de nosotros como cristianos. Y sé que te estoy pidiendo algo difícil. Sé que te estoy pidiendo que justo en el momento donde más te están atacando, tú quieres llorar, quieres gritar, quieres salir huyendo, quieres correr y decir ¡basta! Y Dios te dice, pero yo quiero que sonrías. Yo quiero que estés alegre. ¿Es difícil o no? Lo es. Digamos la verdad, es difícil. Si no somos querubines con alitas. Todavía no lo somos. Por lo tanto, la verdad es que es difícil. Es difícil sonreír cuando nuestros hijos entran en periodo de rebeldía, cuando se están alejando en vez de acercarse a Dios. Es difícil sonreír cuando tu economía es inestable. Es difícil sonreír cuando la situación del matrimonio es inestable. No se sabe si continúas o no continúas. Es difícil cuando no sabes si la entrada que tienes de recursos a tu casa estará siempre o a veces faltará. Y aún así, siendo difícil, mira lo que Dios nos pide hoy. Quiero que sonrías cuando estés en prueba y en aflicción. Espero de todo corazón que recuerdes esta palabra, porque te aseguro que si estás en prueba, seguirás todavía en ellas por un tiempo más. Y si no estás en aflicción, te aseguro que vendrá, porque es bíblico. Y no podemos arrancar las escrituras y dejar solamente aquellos capítulos en donde vemos la bonanza de Dios. Amén. Iglesia, había una canción que decía quiero una sonrisa cuando todo va mal. No sé si alguien la recuerda. Sí, quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza incluso. ¿En lugar de qué? De tu quejar. ¿Hace cuánto tiempo que no le das al Señor una sonrisa en los momentos malos que has estado viviendo? Cuando te duele hasta aquí el corazón, sientes hasta el dolor en el estómago. ¿Alguien ha sentido la sensación del estómago que no es de hambre? No, es del dolor, la pena, cuando te llegan hasta ahí, hasta tus entrañas. Y que Dios te diga, hijo, justo ahora, hija, ahora es tiempo de sonreír, ahora. ¿Por qué? Pero porque ahora, si mira cómo estoy, porque ahora es cuando el enemigo tiene puesta su mirada sobre ti, diciendo, gané esta batalla. Y cuando él vea que tú sonrías, él dirá, perdí esta batalla, no puedo con él. Menos llanto, menos amargura y un poco de alegría en la prueba y en la aflicción. Y Dios dirá, tu fe ahora está siendo invitada a crecer. Y verás lo que no has visto. Y hablarás ahora maravillas. Y conocerás cosas que imaginaste en tu mente, pero serán realidad en tus manos. Lo primero, tienes que aprender a sonreír en la prueba o en la aflicción. ¿Cuáles son tus aflicciones? Quiero que ahora te tomes un tiempo y medites en ellas. Piensa, ¿cuáles son tus aflicciones? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué es lo que se está escapando de tus manos y te das cuenta que no hay remedio ahora para eso? ¿Qué es lo que ya hiciste mal y te das cuenta que ya no puedes remediarlo? Porque si eso es causa de aflicción para tu alma, hay un Cristo que te pide, vuelve al origen de la palabra, vuelve a tomar autoridad de mamá, de padre, vuelve a tomar autoridad. Vuelve a tomar autoridad de hombre para que puedas dirigir tu casa basado en las escrituras, no en el machismo, en las escrituras. Vuelve al centro de Dios, que eres un hombre convertido a Cristo. Muéstrale a Cristo
que Cristo te aparezca hasta por los poros. Y ese hombre no podrá resistirse. Si eres un hombre y tu mujer todavía no consiste o no consiente contigo en esto, llénate del Señor. Amén. Porque si no ven a Cristo en todas las áreas de tu vida, ella que te tocó lamentablemente o que escogiste a alguien más puro o más pura de corazón, entonces tú ya no pudiste con tus fuerzas convencerla. Necesitas transformarte en Cristo. Y allí hasta el más puro de los corazones se doblega ante Él. Amén. ¿Por qué somos tan intolerantes al dolor? ¿Por qué somos tan intolerantes a los problemas, a la aflicción? El solo hecho de que te digan que algo se viene para el país, algo se viene para tu economía, ya llegas a la casa con dificultades, ya llegas pensando en qué vamos a hacer. Hay personas que solamente se les dice que posiblemente corten gente en el trabajo y ese día, ni siquiera te dijeron que a ti te van a cortar, pero ese día ya llegan diciendo, no, la cosa está mala, y tu lengua comienza a hablar, a profetizar maldición sobre tu propia casa. Somos intolerantes al dolor, somos intolerantes a las pruebas, a las aflicciones, y somos lo peor, somos intolerantes a la disciplina de Dios. No nos gusta que Él nos hable fuerte. Y para nosotros debería ser un deleite. Cada palabra, cada escritura debería ser un deleite. ¿Sabe, iglesia? Usted y yo deberíamos correr por estar aquí a las 5 de la tarde. Correr. Deberíamos dejar todo de lado, todo. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué? Porque eso demuestra dónde está Dios en tu vida. Es eso. No se necesitan sus palabras para convencer a un hombre que puede ser engañado. No se necesita que alguien me diga, pastor, ¿sabe? Quiero contarle que yo amo a Dios. No necesita nadie hacer eso, porque yo lo veo. Yo veo cuánto amas a Dios. Y en la permanencia que yo tenga en Cristo, usted también verá cuánto yo amo a Dios. Si hoy digo, no hagamos reunión, no, ¿para qué tanto? Si ahí tenemos más domingos. ¿Ha venido alguien a decirnos, váyanse, no se puede hacer reunión el día domingo, estamos en elecciones? Nadie ha venido. Pero si yo decidiera aprovechar ese momento para relajarme y descansar y disfrutar de las cosas de este mundo, ¿cierto? Ustedes dirían, creo que el pastor no ama tanto a Dios como predica. Porque a la primera oportunidad que tuvo de soltar el domingo, lo soltó. Sería murmuración, sí, sería, pero estarían diciendo lo correcto. ¿Quieres cambios en tu vida, iglesia? Sé que quieres atraer a tu familia, pero tienes primero que pedirle cambios en ti para que vengan ellos. Porque si van a venir a encontrarse con lo mismo, ¿qué saco con venir y estar con mi mamá si mi mamá aquí se ve muy linda? Muy linda, pero en la casa es otra. ¿Qué saco con estar con mi papá en la iglesia si es una dulzura? Es un osito de padre en la iglesia, pero en la casa es un ogro. No se le puede ni hablar. Los esposos, los matrimonios, debemos estar unidos. Y eso a veces es complicado en un matrimonio, incluso de cristianos. Es complicado, porque hay cosas que a uno le molestan y al otro también. Hay cosas en las que no somos compatibles. ¿No sabía usted eso? Sí. ¿O usted pensó que si me caso y Cristo pone su bendición, entonces aquí nos vamos a parecer en todo? Idéntico, vamos a ser como 2 gotas de agua, iguales. No. Se levanta. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque nuestra primera elección, y escuche bien esto, nuestra primera elección no fue en Cristo.
La mayoría de los que estamos acá y estamos casados, no escogimos en Cristo. Me refiero, vivimos cosas, nos pasaron cosas. Una situación llevó a otra y al final terminaste diciendo, bueno, hay que enfrentar la vida, hay que hacer una casa, formar un hogar. Y hoy tenemos que padecer situaciones. Pero las aflicciones dentro del matrimonio se pueden ir cada día quitando de en medio de la relación cuando ambos se concentran en esto, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí no hay un Dios que dice yo amo solamente a los hombres. Aquí hay un Dios que dice yo también amo a mis hijas, a mis princesas. Aquí hay un Dios que va a proteger a sus hijas. Y hay un Dios que va a proteger a sus hijos, que no va a enviar dos mensajes distintos. A ver, a mi hija le enseño una cosa y a mi hijo le enseño otra cosa, y luego están en el matrimonio y un pleito. No, Dios a los dos les va a entregar la misma información. Y entonces cuando todos tienen la misma información, ¿qué sucede? Se acaba la guerra. Y el matrimonio ahora comienza. ¿Cómo ha estado los que tienen una experiencia negativa en su pasado? Si tienen que compararla con la de hoy. Sé que no es perfecta, si no es el Brad Pitt que quería, seguramente no. Ni tampoco esa tremenda mujer que a lo mejor un día viste allí en las pantallas gigantes, no lo es. Pero si comparas tu pasado con lo que tienes hoy, podrías decir, Señor, creo que me has bendecido. Creo que por causa de esta palabra, hoy caminamos sin tener tantos golpes en casa, tanta violencia verbal. Esto nos une, Josefa, esto une a cualquier persona. Esto. Pero si en tu casa hay ausencia, y no estoy diciendo que tengas la Biblia abierta en el velador con el Salmo 91, no, eso no funciona. Estoy diciendo que si en tu casa tú no lees la palabra, difícilmente los que no se han convertido puedan querer un cambio. ¿Quieres que tus hijos sean salvos? Es tiempo de que te transformes en Cristo. Y Cristo no es pasivo, es príncipe de paz, pero no es pasivo. Cuando Él tiene que molestarse, cuando Él tiene que airarse y poner su carácter, Él lo hace. Lo que Dios está diciendo hoy día es, debes discernir cuándo es tiempo de decirle a tu esposo, basta, esto no es de Dios. Cuándo decirle a tus hijos, esto no lo vas a hacer y punto, y no corresponde, no está bien. Esto es para hombres y mujeres. Si el hombre no le pone el freno a su esposa y la esposa es la que manda en casa, hombre, aunque un día pienses decirle a Dios, es que la esposa que tú me diste no me dejó gobernar mi casa, estarás en serio problema con Dios. Porque tú tienes la autoridad, tú eres el sacerdote de casa y tienes que gobernar. Pastor, se corre el riesgo de que mi esposa es tan chúcara, se corre el riesgo de que se vaya un pastor. Ese es el riesgo. O gobierna ella o gobierno yo. Pero si gobierno yo, se va ella. Cuando tú decides que Cristo va a gobernar tu casa, que Dios gobierna tu casa, Dios dejará lo que tiene que quedarse contigo y lo que no, lo dejará ahí. Y si eso es de Dios, Él lo va a tratar en ¿qué cosa? En la prueba, en la aflicción, sea mujer o sea hombre el que te abandonó, Dios lo va a tratar allí. Y luego lo va a traer de vuelta conforme a esa fidelidad y firmeza que tú tuviste. De decir, yo cuidaré mi casa. Cuidaré la santidad en mi casa, con mis hijos. Sé que es para valientes, pero una iglesia de cristal no pasará las pruebas que se vienen. Y los que son entendidos en la palabra, los que son entendidos, los que leen de vez en cuando la Biblia y que ven la internet y ven las noticias y se alimentan de eso,
deben saber de que en cualquier momento se van a desatar otras cosas más fuertes sobre la iglesia. Si hoy tú votaste pensando en quiero escaparme de las aflicciones, por eso dijo a este presidente, estás equivocado. No lo hiciste bien. Si votaste pensando en que este presidente me va a dar más plata, mejor mi economía, lo hiciste mal. Hoy todos debemos votar por un tema valórico, por convicciones que tienen que ver con estas escrituras. Y si ha Dios de complacernos con un presidente que extienda todavía más la causa del Evangelio y que podamos seguir reuniéndonos y escuchando y predicando a otros, entonces debemos ser agradecidos, pero ocupar ese tiempo para ello y crecer en la palabra. ¿Para qué? Para que cuando diga Dios, ya no puedo extender más esto. No, lo siento mucho, pero no nos des a alguien de la izquierda. No, y Dios va a decir, no, es que tiene que ser así. Ya no puedo sostener esto por más tiempo. Porque a veces pasa que mientras más les doy condiciones buenas y pacíficas, apropiadas a mis hijos, ellos más duermen. Sin embargo, cuando entran en periodos difíciles, allí es cuando despiertan. Ahora, pensemos que Dios nos va a dar una oportunidad más de seguir predicando, pero si vas a decidir que este año que viene seguirás al Señor, haz un cambio en tu vida. Haz un cambio. Y sé radical. En tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, sé radical. Cambia lo que tengas que cambiar. De lo contrario, tendrás más cosas en tu contra y yo tendré más cosas en mi contra. Porque Dios me dirá, no solamente lo enseñaste, me va a decir, Mauricio, tú lo predicaste. Por lo tanto, mayor peso de mi ira sobre ti. Porque sabiendo hacer lo bueno, enseñando a hacer lo bueno, hiciste lo malo. ¿Y a ustedes los dejará fuera de esto? No. A los que hagan lo correcto, a los que decidan obedecer, ustedes verán al Señor y lo verán cara a cara. Estarán con Él para siempre. Y a los que no, todas estas predicaciones serán utilizadas como un modo de prueba de Dios, diciendo, yo te hablé que el domingo. Yo te hablé, yo te dije, cuida de tus hijos. Yo te dije, transforma tu carácter. Yo te dije, cambia estas cosas. Yo te dije, deja de ser religioso y vive la palabra de poder. Te lo dije. Yo te advertí que había momentos en donde perderías cosas, pero que yo estaría contigo. Yo te advertí que habría momentos en donde por ser firme en tus convicciones se levantarían gente de tu propia casa, pero también te advertí que yo estaría contigo. Ese es el Dios que hoy nos habla. ¿Por qué somos tan intolerantes entonces al dolor o a la aflicción? ¿Por qué somos intolerantes a la verdad de Dios? Pedro continuó con su llamado, usted lo sabe. ¿Y sabe con qué tuvo que lidiar Pedro? Y esto estoy terminando. Pedro, quiero hacer una comparativa entre él y nosotros. Nosotros muchas veces somos afligidos por circunstancias, por pruebas. Y tenemos la tentación de dejar todo. Incluso a veces pensando que es mucho más humilde decir, Señor, es que ya no puedo más, ¿para qué seguir perdiendo tiempo allí y dañando a otros incluso? Ocultando nuestro fracaso y dándole un nombre de humildad y reconocimiento, dirán, para que por lo menos alguien diga, se fue porque entendió que él o ella no servían para esto. No. Pedro continuó con su llamado a pesar de que Jesús le hizo ver sus debilidades y pecados. Pedro podría haber dicho, yo no sirvo para esto. No. Así como usted ha dicho otras veces, o yo mismo he dicho. En su momento, cuando sentía que no podía más. ¿Por qué causa? Por la poca fe. Recuerdo cuando Jesús llegó a buscar allí a sus discípulos y estaba Pedro y recién habían guardado la embarcación porque había sido un día horrible. Y él no quería ir de vuelta y Jesús decía, vamos. Y sus discípulos le decían a Pedro, pero obedece, anda, si él está diciendo. Y él de mala gana al final porque no tenía fe. Simplemente subió Cristo a esa barca
¿Y qué es lo que sucedió? Un milagro. Se llenó la red de peces. Se llenó. Entonces, ¿frente a quién estaba Cristo? Frente a un hombre que no tenía fe. Estaba frente a un hombre que tenía un carácter rebelde. Pedro no fue el que corrió cuando vio a Jesús. Maestro, tú eres el maestro. No. Pero tuvo que ser convencido.